Si no hubiera otro tema, pues empezamos con el proceso de preguntas. Estaremos resolviéndolas todas en cuanto ustedes nos las hagan llegar. Creo que ya las tenemos aquí. ¿Son estas? Dice Gwen, perjudica si se cubre una vacante temporal de dirección y se quiere promover al próximo ciclo. Recuerden que en la convocatoria del proceso pasado se refería a que es uno de los requisitos que estén activos en servicio y en la función al momento de participar en una promoción vertical. Sin embargo, uno de los numerales establece que las personas que ocupan estos puestos de manera temporal sí pueden participar. Entonces, seguramente estarán considerando nuevamente eso, Gwen. Entonces, sí, no te va a afectar para nada si tú deseas cubrir este espacio. Entonces, será realmente una experiencia para ti muy importante ya involucrarte en la función de dirección y cuando te toque realizar el proceso de selección, seguramente ganarás mucha experiencia y eso será muy importante para ti y para el propio servicio educativo porque la escuela, si logras ser asignada, pues tendrá una mayor experiencia de tu parte para poder dirigir y gestionar en beneficio del sector educativo y de los niños de esa escuela. Chapi Chapi dice, ¿y cuentan los años de director comisionado? Sí, porque es el desempeñando la función o la experiencia. Entonces, si tú tienes esa función de director comisionado, podrá ser. Dice, porque yo tengo 6 años de director comisionado y 3 de base para poder participar como supervisora. Sí, en efecto, es la función. Tú tienes esos años de experiencia, ¿vale? Bien, Elizabeth Quintana, y para secretario escolar de media superior, las plazas de secretario escolar de media superior no están dentro del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Para ellos aplica lo referido en que podrán ser cubiertas de manera también temporal por el tiempo que dure el ciclo escolar y bueno, tendrás igual que acercarte con tus autoridades de educación media superior para solicitarlo si es tu deseo. Teresa Altamirano, qué gusto que nos escribas. Yo ya he comentado con distintas autoridades y me interesa la vacante directiva de mi escuela. Y de acuerdo con estos lineamientos, sí se me puede otorgar. La cosa es que quieran. Repetimos, finalmente también las autoridades de educación media superior y de educación básica estarán realizando lo procedente para poder verificarlo. Entonces, es muy importante que ustedes se acerquen y que todo el colectivo pueda hablar con sus autoridades para salvaguardar que se dé cumplimiento a estos criterios y que puedan obtener el beneficio la persona que cumpla con estos, que tenga mayor antigüedad, que tenga mayor preparación profesional y sobre todo también que tenga los años de experiencia que se requieren en esos criterios. Entonces, seguramente, Teresa Altamirano, tus autoridades te van a respaldar y realizarán el procedimiento. Maggie Burgos, gusto en saludarte. Para poder ser subdirector tiene que tener las horas de docente. Sí, se establece que para ser subdirector al menos debes tener 25 horas. Entonces, finalmente, dependiendo de tu subsistema, te estarán indicando el número de horas que tú requieres para poder desempeñar esa función. Entonces, en efecto, tendremos que dar cumplimiento a estos criterios y, bueno, deberás de cumplir exactamente con todos, no solamente con el número de horas, ¿vale? Para acreditar antigüedad, ¿a quién vamos a solicitar la constancia? Pues finalmente es la antigüedad en la función. Ustedes pueden ampararlo con sus nombramientos. Entonces, no necesitan constancia, sino solamente con sus nombramientos que determinan su experiencia en la función. Si desean ser directores, al menos 4 años con la función docente, y si desean cubrir el espacio de supervisión de manera temporal, pues serán 5 años con la función directiva, ¿vale? Perjudica si cubre una vacante temporal de dirección, seguramente tenía que ver con la pregunta anterior, no perjudica y podrán participar en los procesos de promoción vertical el próximo proceso. En caso de que haya una vacante de supervisor escolar, el auxiliar técnico de supervisión puede cubrirlo. Los criterios establecen que será de acuerdo a las líneas de promoción vertical. Esto es, que será un director de la zona. Durante 12 años fui encargada de la dirección en un centro de trabajo y realicé cambio de zona y también estoy encargada de la dirección. En este nuevo plantel, ¿puedo aspirar para función de dirección? Si hubiera una plaza de director, si la institución como tal tiene un recurso con una plaza de director, puedes cubrirlo bajo este esquema. Pero si la escuela en donde tú te encuentras, Ladies, Liber,
Si la escuela donde tú te encuentras no tiene una categoría de director, por eso te otorgan a ti la función de director con tu plaza docente. Entonces, ahí no podrías cubrir el espacio, ¿vale? Dolores Ascensión. ¿Qué pasa con los directores comisionados que concursaron en evaluación del desempeño y que hasta el momento no se ha otorgado el nombramiento? Se refieren al proceso de regularización que se establecía en el 14º de la Ley General del Servicio Profesional Docente y que, bueno, la propia Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros establece que, bueno, no serán violentados ninguno de los beneficios o recursos obtenidos durante la ley anterior. Solamente que aquí estamos en un tema del recurso necesario para poder otorgar la regularización de la plaza de docente a la plaza de director. Aún no tenemos información, pero en cuanto la tengamos nos comunicamos con ustedes para poderles informar, maestra, no se preocupe. José Emilio Hernández Ortiz, las autoridades no están recontratando, seguramente porque estaban, José, a la espera de estos criterios y de estos lineamientos. Entonces, una vez que estos ya entraron en vigor, se están organizando los procesos para que ustedes puedan participar en la obtención de estas funciones. Entonces, no te preocupes, en breve tus autoridades se comunicarán con ustedes para poder desempeñar este proceso de acuerdo a estos criterios y a estos lineamientos recientemente publicados. Brenda nos dice, ¿por qué las categorías de pedagogo B, secundaria o técnica no pueden participar para ningún proceso ni participan en puestos de directores? Recuerden que, bueno, existe una estructura ocupacional tipo que, bueno, se ha venido consolidando con el paso de los años. La Secretaría de Educación Pública ha determinado el catálogo de puestos que se establecen a nivel federal. Sin embargo, el Estado de México, como parte de su autonomía y soberanía, había desarrollado un esquema educativo estatal distinto y fortalecido de lo que se establecía pues en la federación. Entonces, el Estado de México es el único estado que tiene, por ejemplo, auxiliares técnicos de supervisión, que tiene pedagogos B en secundarias técnicas, orientadores, promotores de salud, promotores de educación artística, que es un servicio que caracteriza al Estado de México y que se crearon estos servicios en fortalecimiento de la educación básica y de la educación media superior en algunos casos. Entonces, estas categorías no están aún integradas en la estructura, por lo tanto no pueden ser consideradas. Incluso si ustedes revisan las líneas de promoción vertical, pues no habla de todas las funciones. Entonces, nosotros como entidad y la propia Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros establece que las entidades federativas de cada estado podrán actualizar esta estructura. Entonces nosotros hemos hecho lo propio, estamos en espera de que la UCICAM pues haga su determinación para poderlas incluir, pero mientras no estén, aún no es posible su participación. Se debe a eso, Brenda. Saludos. Fabiola, soy docente de educación primaria con base en estos nuevos criterios. Si pudiera acceder a la dirección de mi escuela, ¿perdería el pago de carrera magisterial y el K1? Esa consulta la haríamos, es muy importante porque en los otros criterios sí lo refería, en estos no lo refiere. Nos llevamos la consulta para poderlo hacer con la UCICAM y bueno, en breve nosotros les informaremos. No quisiera ser irresponsable y decirles cuál va a ser el proceso, pero bueno, mejor nos esperamos, lo consultamos. Muchas gracias, Fabiola Morales, para poderlo resolver. James dice, hola, dice, ¿dónde podemos denunciar en caso de que se entregue una plaza a quien no cumpla con los requisitos? Pues finalmente, mire, nosotros somos parte de este proceso, podrían informarnos a través de nuestra cuenta en un inbox, informarnos cuando esté pasando que no se respeten esos criterios o que no se cumplan con los requisitos, porque en efecto es muy importante que todos participemos en este proceso y dar cumplimiento a esos criterios como comunidad educativa y como comunidad escolar. Entonces, si tuvieran algún caso, háganoslo saber, obviamente serán unos datos privados para poderlo referir a la autoridad que corresponda, pero sí, en efecto, nos interesa mucho dar el apego a estos criterios y bueno, para que podamos desarrollar los procesos de acuerdo a cómo se desarrolla, que así ha sido en los últimos años aquí en el Estado de México. Agradecemos sus preguntas. Bien, vamos ahora con Michael. Si no hay docentes en una de mis escuelas, ¿puedo solicitar una vacante de la zona? Sí, o sea, recuerden que la prioridad es que sea con personal de la escuela. O sea, si hay gente
que dice en la escuela, a lo mejor hay algunos profesores que trabajan doble turno y que dicen, yo la verdad no me interesa participar por un puesto de dirección ahorita, aunque me lo den temporal, porque pues resulta que yo no quiero que se me corte el pago, porque a veces también de repente hay corte de pago, pero a veces es muy breve, o sea, también es cierto, pero hay gente que dice, yo no quiero que me hagan corte de pago, yo no quiero estar yendo a la supervisora, entregar informes, yo no quiero andar revisando planeaciones, entonces dicen, yo la verdad no quiero. Y puede ser que toda la escuela de organización completa diga que no está interesada en la función. Si eso fuera, entonces ellos deberán pues informar a su autoridad educativa que nadie de los maestros de la institución desea desempeñar la función y será entonces cuando el supervisor pondrá a consideración de toda su zona si alguien está interesado en cubrir ese espacio. Entonces, solo en esas condiciones, Michael, será cuando podremos hacer este proceso, ¿vale? Después nos dice, esta es la pregunta que vamos a consultar. Dice ahora, los orientadores pueden asumir estos cargos. Recuerden que debemos respetar el tema de las líneas de promoción vertical que establece la UCICAM y bueno, será que de función docente con horas clase frente a grupo puedan aspirar al puesto de dirección. Después nos dice José Emilio, los lugares ya fueron liberados y las personas que fueron promovidas el año pasado anterior, que fueron promovidos el año anterior, les quitaron el lugar. Revisamos, si gustas, escríbenos sobre este tema, porque en efecto los espacios ahorita estaban disponibles para cambios de inscripción y de hecho los lugares que deriven de estos procesos de cambio de inscripción serán remitidos a los niveles para que pues se haga la ocupación de estas vacantes. Entonces, revisamos el tema porque no tenemos información de ninguno de los niveles que ya hayan contratado o recontratado al personal. Eso sí no ha aplicado hasta que se emitan y se dé cumplimiento a esos criterios. No te preocupes, José Emilio, pero nos das los detalles y los datos y los revisamos con mucho gusto. ¿Cuántos años de experiencia se requieren para cubrir una plaza de supervisor? Recuerden que al principio de este video decíamos que para desempeñar la función de supervisor al menos deben contar con 5 años con la función docente para educación básica. Y para educación media superior son 4 años al menos con la función docente. Bien, si no hubiera otras preguntas, pues daremos por terminada esta transmisión. Como siempre, agradecer toda su atención y bueno, que podamos seguir en contacto. En breve estaremos realizando todas las publicaciones respecto a los otros procedimientos. Entonces estén atentos a nuestras transmisiones. Nos da mucho gusto seguir participando en estos procesos de información y sobre todo continuar siendo la unidad que pueda atenderlos aquí en el Estado de México. Si tuvieran alguna otra pregunta, a favor de indicarnos ahí en el inbox. Y también recuerden que en nuestra página también pueden encontrar los teléfonos en los que les podemos atender y bueno, será un gusto para nosotros poderlos apoyar en cualquiera de sus dudas y podernos poner en contacto para algunas de las preguntas que tanto ustedes tienen. Les agradecemos como siempre y deseamos que tengan ustedes una excelente tarde. A nombre del maestro Héctor Hernández Silva agradecemos su atención y nos reiteramos a sus órdenes. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego.